Hoy te voy a contar la historia del Hotel Stanley. Este fue construido en 1909 por Freeland Oscar Stanley, un inventor que buscaba traer la clase alta del este a las tierras salvajes del oeste, convirtiéndose rápidamente en base para los visitantes del cercano Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Lo que hace al Hotel Stanley único en este top es que su terror trascendió sus paredes y se convirtió en cultura popular mundial. No es solo un edificio embrujado, es el lugar que le dio una pesadilla al escritor de terror más famoso de la historia, y esa pesadilla terminó siendo una de las novelas más vendidas del siglo XX. El miedo aquí tiene consecuencias reales y documentadas. En 1911, Elizabeth Wilson, una de las camareras, se electrocutó durante una tormenta. Aunque no murió, en la habitación donde recibió la descarga, la habitación 217, comenzaron a registrarse fenómenos supuestamente paranormales. Una de las historias más famosas fue la noche que cambió la literatura de terror. En 1974, Stephen King y su esposa se hospedaron en el Hotel Stanley. Eran los únicos huéspedes, pues al día siguiente la propiedad cerraría por la llegada del invierno. King tuvo una terrible pesadilla, en la que su hijo pequeño corría por los pasillos gritando de terror hasta toparse con una habitación con las puertas cubiertas por completo de sangre. Esa habitación era, por supuesto, la habitación 217. De esa pequeña chispa en forma de pesadilla surgió la novela El Resplandor, que estaba llamada a redefinir los relatos de fantasmas a finales del siglo XX. También se habla de los fantasmas de los fundadores del hotel, Freeland y Flora Stanley. Se dice que el espíritu de Flora Stanley, esposa del fundador, todavía toca el piano en el salón principal. Los empleados y huéspedes han escuchado la música y visto las teclas del piano en movimiento, pero en cuanto alguien cruza la puerta, deja de escucharse. En cuanto a Freeland, muchos aseguran haberlo visto deambulando por el vestíbulo y la sala de billar. Y claro, regresamos a la habitación 217. Los huéspedes que se hospedan en la habitación 217 reportan haber visto el fantasma de Elizabeth Wilson, la ex ama de llaves que sufrió el accidente de electrocución. También afirman despertar para encontrar sus pertenencias misteriosamente movidas o apiladas en el centro de la habitación. Quienes han pasado por la habitación 418 señalan que han visto espíritus de niños que juegan y hacen ruido durante la noche. El mismo Stephen King asegura que los vio durante su estancia. También se dice que existe un portal paranormal. La escalera que conecta el vestíbulo con la suite del segundo piso se cree que es una especie de portal paranormal, un túnel de energía espiritual que muchos citan como la razón por la que tantos fantasmas continúan merodeando el hotel. Recientemente, una niña pequeña fue fotografiada en la escalera por un huésped, a pesar de que no había ningún menor presente en ese momento. La foto era tan clara que llegó a las noticias nacionales. Actualmente, los propietarios convirtieron las leyendas en parte del atractivo. El hotel mantiene un medium interno, ofrece recorridos de fantasmas a decenas de miles de visitantes al año y organiza festivales de cine donde los habitantes del pueblo se disfrazan. Hoy te voy a contar la historia de la Torre de Londres, en Inglaterra. Fue construida como una fortaleza, pero su función original se torció desde el comienzo cuando se convirtió en una prisión donde además se ahorcaba, decapitaba o a los condenados. Lo que distingue a la Torre de Londres de los demás lugares de este top es la escala histórica del terror. No estamos hablando de un fantasma o dos, son décadas de ejecuciones reales, con nombres en los libros de historia,
cuyas apariciones han sido reportadas por guardias, turistas y hasta investigadores modernos. Y quiero comenzar con la historia de la reina sin cabeza. En 1915, el sargento William Nichols y un oficial observaron a una mujer con un largo vestido blanco y un collar desplazarse rápidamente hacia el río Támesis. Y al llegar a un muro de piedra de 2.7 metros de espesor, la vieron desaparecer en el aire, sin explicación alguna. Y esto nos lleva a 1536, donde se dice que el espíritu de Ana Bolera, la reina sin cabeza, vaga por los terrenos, a veces decapitada, cargando con su propia cabeza bajo el brazo. Se la ve con más frecuencia cerca de la capilla de San Pedro, donde fue enterrada apresuradamente tras su decapitación. También existe el relato de un guardia del siglo XIX que subió por una escalera para mirar por una ventana y descubrió una procesión de trajes isabelinos que caminaban muy despacio, encabezada por una mujer que parecía ser Ana Bolena. También en el siglo XV, los jóvenes príncipes Eduardo V y su hermano Ricardo, duque de York, desaparecieron misteriosamente mientras estaban bajo la custodia de su tío, Ricardo III. Nunca más se les volvió a ver, lo que ha llevado a especulaciones sobre su trágico destino. Los testigos los veían errando, cogidos de la mano, vestidos de blanco, con sus cuerpos fantasmagóricos. Curiosamente, en 1674 sus huesos fueron hallados y enterrados en una ceremonia religiosa, y desde ese instante, según se sabe, dejaron de aparecer. También se habla de Margarita Pole, condesa de Salisbury. Fue ejecutada en 1541 por orden de Enrique VIII, de forma absolutamente macabra. El verdugo tuvo que asestarle hasta 11 hachazos para decapitarla. Se dice que su espíritu revive ese momento entre los muros de la torre. Y entre todas estas historias me llamó la atención una llamada El oso fantasma. En 1816, un oso se apareció a uno de los guardias y varios testimonios corroboraron este hecho. Se cree que podría ser el espíritu del oso polar que alguna vez habitó el antiguo zoológico de la torre. El guardia murió de susto. Continuando con los animales, también existe una leyenda que afirma que si los cuervos que habitan la torre la abandonan, el reino de Inglaterra llegará a su fin. Por si acaso, las aves que se encuentran en la torre tienen las alas cortadas. Todas estas historias intrigaron a los medios de comunicación, y la BBC estudió con cámaras e infrarrojos las actividades paranormales de la Torre de Londres. No se sabe con seguridad qué fue lo que vieron, pero se dice que después de las investigaciones son mucho menos escépticos. Hoy te voy a contar la historia de Vanguard. El fuerte de Vanguard fue construido en el año 1573 por el rey Bangarwant Das como residencia para su hijo Mando Singh. El fuerte era una ciudad próspera y hermosa, rodeada de jardines, templos, palacios y mercados, pero su destino cambió para siempre y hoy es considerado el lugar más embrujado de toda Asia. Lo que distingue a Vanguard de absolutamente todo lo demás en este top es que el propio gobierno de India reconoce oficialmente que algo inexplicable ocurre allí. Es una advertencia legal grabada en piedra en la entrada. Este detalle es lo que hace a Vanguard verdaderamente único. Existe un enorme cartel en su entrada, en el que se lee en hindi: entrar en las fronteras de Vanguard antes del amanecer y después del atardecer está estrictamente prohibido. Pero no solo eso, también advierte que se emprenderán acciones legales contra cualquiera que no siga estas instrucciones. Entre las leyendas que se encuentran en este fuerte
está la de la princesa Ratnavati. Todo inició a mediados de la centuria de 1800, en los tiempos de juventud de la princesa Ratnavati. Era una mujer de belleza extraordinaria, considerada entre los caballeros como la joya de Rajasthan. Tenía una lista interminable de pretendientes, y uno de ellos era un sacerdote tántrico conocido por su dominio de la magia negra. El sacerdote, locamente enamorado de la princesa, tuvo la idea de reemplazar uno de sus perfumes con un filtro de amor, pero en lugar de atraer mágicamente los encantos de la princesa, ella se dio cuenta del plan y fue capturada con una ira incontrolable. La princesa lanzó el perfume encantado contra una roca, y ésta rodó sobre el mago aplastándolo. Antes de morir, lanzó una maldición sobre Vanguard y su gente. La fortaleza sería destruida y su población eliminada del mapa, y nadie desde ese momento podría reencarnarse jamás. Al año siguiente, Vanguard fue invadido por los mongoles del norte, lo que provocó la muerte de todas las personas que vivían en el fuerte, incluidas Ratnavati y la mayoría de los aldeanos. Otra de las leyendas dice que el Rajamado Singh obtuvo permiso de una seta llamado Balunath antes de construir el fuerte, con una sola condición: la sombra del fuerte nunca debía caer sobre su hogar. Sin embargo, un sucesor ignoró las advertencias y construyó muros más altos. La morada de la seta quedó envuelta en sombra y como resultado su maldición se extendió. Vanguard, que antes rebosaba vida, es ahora un pueblo fantasma con casas sin techo. Los lugareños dicen que cada vez que alguien intenta construir un techo, este se derrumba y como resultado muchas personas han perdido la vida. Entre los fenómenos paranormales reportados, de acuerdo con visitantes y locales, al interior del fuerte se escuchan gritos desesperados, el llanto desconsolado de mujeres, el ruido de cadenas, melodías antiguas y se perciben olores peculiares. También se registran cambios abruptos de temperatura, presión, humedad y electricidad, los cuales tienen un impacto directo en el funcionamiento de dispositivos electrónicos, brújulas, relojes y cámaras. También se cuenta que un grupo de amigos decidió acampar en el fuerte desafiando las prohibiciones, y ellos escucharon ruidos extraños durante la noche. Al amanecer, cuando intentaron salir, se encontraron con que la puerta estaba cerrada con llave. Estuvieron atrapados durante varias horas hasta que llegaron unos guardias a liberarlos. Al salir, se dieron cuenta de que uno de ellos había desaparecido y nunca más se supo de él. Los lugareños creen que los fantasmas de todas las personas que murieron en el fuerte frecuentan ahora el lugar y mantienen la creencia de que la princesa Ratnavita nacerá de nuevo en otro lugar, y que tanto el fuerte como el imperio de Vanguard están a la espera de su regreso para poner fin a la maldición.